Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya se sienten más tranquilos, más sueltos. Ahora, ¿creen que ha bajado la presión de las protestas y las manifestaciones? Y por lo tanto, ¿cambian de discurso? ¿O ya no están dispuestos a ceder en el tema del adelanto de elecciones y darle una salida política a los problemas que tenemos en nuestro país? Y también los discursos, tanto de Dina Boluarte, de sus ministros, del mismo primer ministro Otárola. Ellos decían que este es un gobierno de transición. Ahora dicen que ya no son gobierno de transición. Ahí está. Legalmente no somos un gobierno de transición, dice. ¿Qué cosa quiere decir? De que ahora nos quieren hacer consentir de que ellos se quedan hasta el año 2026. El comunicador social Hernán Fuentes reveló que ahora el gobierno corrupto de la dictadora Dina Boluarte ya llegó a un acuerdo con los chupasangre del Congreso para quedarse en el poder hasta el 2026. Y es que su discurso ya cambió. Prueba de ello, uno de los ministros asesinos aseguró que este no es un gobierno de transición, por lo que se quedarán hasta que culmine su periodo. Esto a pesar de que meses anteriores, tanto las ratas como la asesina aseguraban que estaban dispuestos a debatir un adelanto de elecciones para solucionar la crisis que atraviesa nuestro país. Pero al parecer, tras haber disminuido la presión de las manifestaciones que pedían la renuncia de la usurpadora, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones, los chupasangre de este gobierno creyeron que eso ya no hace falta y que podrán seguir en el poder. A finales de enero, puntualmente, y los primeros días de febrero, tanto Dina Boluarte como los congresistas, en su mayoría, decían estar de acuerdo con el adelanto de elecciones y que no tenían ningún interés en quedarse en el Congreso o en el Ejecutivo. Ambos, decían que estaban de acuerdo para adelantar las elecciones y para darle una salida política. Sin embargo, ahora nos salen con otro discurso, como lo vamos a compartir enseguida. Resulta que ahora tanto Dina Boluarte como buena parte de congresistas salen a decir de que son respetuosos de la Constitución o que van a cumplir simplemente su mandato tal como establece la Constitución Política del Estado y por lo tanto se quedan hasta el año 2026, sí, así como lo oye usted. Ahora bien, el asunto está en entender por qué este cambio de discurso, por qué este giro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A finales de enero, los primeros días de febrero del presente año, tanto Dina Boluarte y los congresistas se sentían presionados por las manifestaciones, por las protestas, por los paros, por las huelgas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya se sienten más tranquilos, más sueltos. Ahora, ¿creen que ha bajado la presión de las protestas y las manifestaciones? Y por lo tanto, ¿cambian de discurso? ¿O ya no están dispuestos a ceder en el tema del adelanto de elecciones y darle una salida política a los problemas que tenemos en nuestro país? Sí, esto necesita justamente un análisis, una explicación. Entonces, este tema demanda de un análisis, no solo de una opinión o una protesta así de modo simplista. Este programa, este espacio, advirtió clara y reiteradamente que todo movimiento o lucha se inicia, avanza, se desarrolla, llega a su epílogo y si se logran los objetivos, en buena hora, y creo que eso es el objetivo final que se busca. Pero hay circunstancias, hay hechos que también ocurren, que se llega al avance, al desarrollo y al epílogo y no se logran los objetivos.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Se tiene o no que cambiar de estrategias, de tácticas, de lucha? Bueno, ese es un asunto que lo vamos a ver comentar brevemente. Pero lo que llama la atención poderosamente es precisamente el cambio de discurso. Ojo, y lo vamos a demostrar en este momento. A ver, vamos por ahí y vamos a ir analizando estos temas. No solamente la versión de Dina Boluarte, como dice. A ver, ahí tenemos la versión. Escúchenlo una vez más, esta parte. El tema de la renuncia. Acá. Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia. En otras palabras, se trata de justamente tratando de minimizar, ¿no?, lo que ocurre. No termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas. Bueno, eso es en forma breve, concreta, ¿no? Pero ahora resulta que en las últimas horas, estas son declaraciones últimas, de las últimas horas, ha salido no solamente sus ministros, sino también con quienes se está entrevistando en esta ronda de diálogos con diversos representantes políticos, es decir, de diversos partidos políticos, ha salido a decir lo siguiente. A ver, primero su ministro, a ver, escúchenlo, tomen nota, atención a toda la región de Puno y también a las diversas regiones del país, que todavía algunos no han tomado en conocimiento, porque estos días están, bueno, diversos pueblos en festividades de los carnavales, otros, bueno, realizando actividad comercial, es decir, diversas acciones y actividades económico-comerciales. Bueno, entonces, a ver, tomen nota, esto es lo que justamente vamos a compartir. Ahí está, digamos, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Julio De Martini, y que dice claramente, bueno, ahora han cambiado de discurso y dice de que este gobierno legalmente no es un gobierno de transición, mientras el Congreso no resuelva lo contrario. Ojo, ahí está. Escúchenlo, cáptenlo detenidamente. Con ellos justamente para decir, mientras no se toman esas decisiones, nosotros como Ejecutivo tenemos que seguir gobernando porque esa es la responsabilidad que nos confiere y por lo tanto nosotros tenemos que tomar acciones de gobierno de corto, mediano y largo plazo. Por eso podemos tener la intención, pero legalmente no somos un gobierno de transición, porque todavía no hay una decisión en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que esa es la responsabilidad que nos confiere y por lo tanto nosotros tenemos que tomar acciones de gobierno de corto, mediano y largo plazo. Por eso podemos tener la intención, pero legalmente no somos un gobierno de transición. Con ellos. ¿Qué le parece, amigos? O sea, ahora han cambiado de discurso. ¿Se dan cuenta? Todos quienes han estado siguiendo de cerca el desarrollo de los diversos programas y también los discursos, tanto de Dina Boluarte, de sus ministros, del mismo primer ministro Otárola, ellos decían que este es un gobierno de transición. Ahora dicen que ya no son gobierno de transición. Ahí está. Legalmente no somos un gobierno de transición, dice. ¿Qué cosa quiere decir? De que ahora nos quieren hacer consentir de que ellos se quedan hasta el año 2026. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese giro y ese cambio de discurso? Ahí está su ministro. Así que no es un lapsus, no, lo ha repetido una y otra vez y lo ha aclarado. Lo acaba de aclarar, puntualmente. Pero no solo eso, sino también ahora para que quede total y absolutamente confirmado, ratificado, tenemos otra versión más de otro representante, pero en esta ocasión ya no de su ministro, sino de un representante de un partido político con quienes se ha venido entrevistando estos últimos días. Y se trata precisamente ahora, en las últimas horas, con el representante político del Partido Morado, con quien acaba de sostener el encuentro o el diálogo, entre comillas, entre Ejecutivo y los representantes políticos. Y van a escucharlo ustedes detenidamente. ¿Qué es lo que dice? A ver, les adelantamos, y ustedes lo van a entender con palabras exactas, puntuales.
señala él puntualmente de que en la entrevista que sostuvieron con Dina Boluarte, el Partido Morado le planteó la necesidad de su renuncia. Sí, le ha planteado de que para esta crisis política, para estos problemas que está atravesando el país, no hay otra sino que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Es decir, le han expresado puntualmente a Dina Boluarte. Y bueno, ¿qué pasó? Dice, el representante ahí hace mención en el mismo Palacio de Gobierno, de que Dina Boluarte les ha indicado concretamente de que su gobierno no es de transición, o ya no es de transición. A ver, tomen nota y escúchenlo con detenimiento, con detenimiento. Ahí está. Y evalúen, analicen y a ver cuál es la reflexión que les genera. Este señor se llama, a ver, ¿cómo se llama este? Durán, representante o secretario general del Partido Morado, que tiene una mini bancada ahí en el Congreso de la República, mini bancada o solo 3 representantes. A ver, ¿qué es lo que dice? Escúchenlo con mucha atención y tomen en cuenta. Entre representantes del Partido Morado con la presidenta Dina Boluarte. Se trata de la 10ª reunión con representantes de líderes políticos. Ha respondido el presidente del partido, Luis Durán, quien ha señalado que han insistido en pedir la renuncia a la presidenta de la República. Vamos a intentar hacerles una pregunta. Señor Durán. La presidenta nos dijo que ella no considera que su gobierno es de transición y que por lo tanto ella va a continuar en el gobierno mientras el Congreso de la República no decida el adelanto de elecciones. La presidenta nos dijo que ella no considera que su gobierno es de transición y que por lo tanto ella va a continuar en el gobierno mientras el Congreso de la República no decida el adelanto de elecciones. ¿Qué le parece, amigos? ¿Está clarísimo o no? Pues ahora ya han cambiado de discurso totalmente, ¿eh? Cambiaron de discurso, acaban de cambiar discurso y decir de que, bueno, ya no es gobierno de transición, mientras el Congreso no resuelva lo contrario. Como el Congreso de la República no quiere irse, y dicen ahora de que tenemos que cumplir la Constitución y por lo tanto, bueno, ya no se debe hablar de gobierno de transición. Fíjense, ¿qué cosa quiere decir eso? Nuevamente hay que hacer esta reflexión. A finales de enero, primeros días de febrero, Dina Boluarte, los congresistas se sentían presionados, se sentían amenazados por las manifestaciones, por las protestas. ¿Y ahora qué? Ahora creen que ya no hay esa presión, ya no hay protestas, ya no hay manifestaciones y por lo tanto hay que cambiar de discurso. Y por lo tanto ya no se puede ceder en el tema del adelanto de elecciones. ¿Qué nos está diciendo todos estos discursos y mensajes del ministro, ahora de este representante político? Ahí está, usted tiene ya claro. Y estas cosas tenemos que darlo a conocer a la población, no podemos ocultarlo, no podemos esconderlo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese giro? ¿Por qué ese cambio? Y eso no es todo, amigos, eso no es todo, ¿eh? Resulta que también congresistas de diversas bancadas y fundamentalmente de aquellos que se denominan de centro y que, bueno, no están ni con la derecha ni con la izquierda, también han salido a decir de que, bueno, a partir de ahora nosotros no estamos dispuestos a hacernos presionar con nadie y por lo tanto vamos a cumplir lo que dicen las leyes. Y lo vamos a compartir más adelante. Tenemos un congresista inclusive de acá del sur, una declaración que acaba de hacer en las últimas horas. Sí, así como lo oye usted. Declaraciones de esa índole. Entonces, como lo hemos manifestado, el asunto está en entender, en comprender, amigos, lo siguiente, ¿eh? Toda protesta, toda lucha del pueblo no se desarrolla rectilíneamente, no, sino todo este proceso
de lucha del pueblo se inicia, tiene un desarrollo, llega a la cumbre, al epílogo, y ahí debe ser justamente el logro de los objetivos. Y en buena hora sí se logra. Ese es un gran triunfo de un pueblo, de una región, de un estado, en fin. Pero hay circunstancias en las que no se llega al objetivo, no se logra el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento comienza, o sea, llega a su techo y comienza el descenso o el declive. Entonces, ahí justamente tiene que tallar la mano de los líderes políticos, de los denominados ideólogos, de los dirigentes, en fin, de todos quienes de una u otra manera ponen el hombro, ponen el brazo en ese esfuerzo, en ese proyecto, en esa lucha. Entonces ahí tiene que estar justamente el manejo de las estrategias y las tácticas. Sí, así es. Pero también hay a veces luchas en las que está al margen, está ausente este manejo estratégico de un movimiento, de una lucha. Y se conduce a un pueblo a la deriva, sin norte. Entonces, estos temas requieren analizarlos o no. Por supuesto que sí. El asunto está en que hay gente que no entiende, no comprende estos temas. Y el hecho de analizar, de tratar estos temas, algunos que no entienden bien la concepción científica del mundo, creen de que, bueno, se les está bajando la llanta o se les está tratando de boicotear o de una u otra manera. Es decir, hacen interpretaciones subjetivas, imaginarias. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí depende el manejo de los líderes políticos, gremiales, sindicales. Evaluar, analizar adecuadamente la situación. Entonces ahí prima la objetividad y el manejo de la estrategia y la táctica. Y dentro de ese marco, una opción es llevar a un pueblo, a un sector de la población, a un callejón sin salida, por capricho, por terquedad, por dogmatismo, por fanatismo, o utilizar a un pueblo para fines grupales, partidarios o personales, y terminar ese movimiento simplemente en una derrota, en una desmoralización, en una desorganización de ese pueblo que se levantó con justa razón, de manera justificada, pero por errores, y no solamente errores, sino por una concepción total y absolutamente fuera de contexto, se conduce a un pueblo no al triunfo, sino a la derrota. Y un segundo aspecto, la otra opción, es justamente como lo han expresado en tantas ocasiones los clásicos, los grandes clásicos. La otra opción es, cuando no se logra el objetivo en su momento y en su oportunidad, corresponde la retirada estratégica, una retirada ordenada, disciplinada. Sí, esto implica dar un paso atrás para dar luego 2 o 3 pasos adelante.
Como escuchaste, este gobierno ya no piensa salir del poder. Junto a los chupasangre del Congreso, tienen planeado quedarse hasta el 2026. Poco o nada les importa lo que el pueblo ha estado pidiendo en las marchas y lo que en verdad necesitan. ¿Estás de acuerdo con que el gobierno usurpador haya cambiado su discurso y planee terminar su mandato hasta el 2026? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.